¿Cuál fue la constante de los reyes del norte? Hicieron lo que Yahvé detesta. La historia vista con ojos de fe no es nada más sucesión de acontecimientos que son datados, sino una serie de intervenciones salvíficas de Dios. Lo único que Dios le pide al pecador es vuelve. Y vuelve en hebreo es conviértete. Se revela en la historia como un Dios que ama a su pueblo, como un hombre ama apasionadamente a una mujer. Mis queridos hermanos, vamos a continuar estudiando la sexta etapa de la historia de la salvación, que se llama la coexistencia de los dos reinos, Israel y Judá. Quiero hacer un cambio en nuestro programa porque quiero ahondar un poquito más en el mensaje que van a tener los primeros profetas escritores durante el reinado de estos malvados reyes del reino del norte. Vamos a empezar con nuestra oración, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Voy a hacer un breve resumen de la clase anterior, nada más para que nos situemos en qué momento de la historia de Israel estamos. Nadie quiere que se aprendan nombres de reyes ni fechas. Nada más qué es lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo y por qué su pueblo necesita ser salvado. En la página 56 de nuestro libro habíamos visto que el reino de Israel durante la sexta etapa vivió 5 épocas. La primera del 931 al 885, la segunda del 885 al 841, destacamos ahí los malos reinos de Omri y sobre todo de Ahab y su esposa Jezabel, y cómo Dios había suscitado al profeta Elías. Luego en la tercera época, del año 841 al 783, cómo Damasco, que es la capital del reino de Aram, empieza a hacer unas incursiones en territorio de Israel, y Dios envía en esta época al profeta sucesor de Elías, que es el profeta Eliseo. Todo eso lo pueden ustedes leer en el primer libro de los Reyes. Y segundo libro de los Reyes. Cuando Elías desaparece, en capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, empieza el ministerio de Eliseo. Y luego viene la cuarta época y la quinta época. Creo que no les dedicamos suficiente tiempo. Quiero retomar su lectura en la Biblia y también releer el mensaje profundo que Dios les va a enviar a través de 2 profetas muy importantes, profetas que llamamos escritores, que son Amós y Oseas. Leímos un poco de lo que ellos decían. Quiero retomarlo para que veamos cómo se empieza a complicar un poquito la historia de la salvación en cuanto a su estudio. Si ustedes se fijan, veníamos como muy ordenadamente. Leímos el Génesis, el Éxodo, el Levítico y vamos en orden. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que dentro de los libros históricos, que son los libros de los reyes, me salto capítulos, porque nada más estoy viendo la historia del reino del norte, del reino de Israel. Segunda complicación. No solamente estoy leyendo la historia,
en los libros históricos, sino también en los profetas que Dios suscita en ese momento de la historia. Entonces ya vamos de un lado para otro de la Biblia y ahí se empieza a hacer un poquito complicada la historia de la salvación. No se preocupen, no tenemos que aprender todas esas cosas, sino el mensaje fundamental. El Señor que nos creó para estar con Él no cesa de buscarnos porque somos suyos y quiere que estemos con Él. Y esa intervención de Dios es en la historia de su pueblo. Y así también Dios interviene en nuestra historia personal. Entonces vamos a retomar nuestra cuarta época del Reino del Norte desde el año 783. Y vámonos al reinado del rey Jeroboam II en Israel. Para eso estamos en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 14, en el versículo 23. Y vamos a seguir haciendo nuestra lectura como la habíamos hecho, un poquito de cada uno de los reyes. Y al final voy a leer un poco de esta historia de la cuarta y la quinta época en los profetas Amós y Oseas. Ahora, libro segundo de los Reyes, capítulo 14, versículo 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años en Samaria. Hizo lo que Yahvé detesta. Ustedes ya conocen este estribillo. Esto es lo que nos importa. ¿Por qué Dios va a llegar un momento en que va a mandar al imperio asirio en contra de Israel? Porque el pueblo hizo lo que Yahvé detesta. Si el pueblo no se porta mal, Dios no envía el castigo. El castigo divino no es una reacción iracunda de Dios que no se controla y que ya no puede con su pueblo, sino es la justa reacción de Dios al pecado de su pueblo. Pero porque no quiere que su pueblo se pierda, sino que su pueblo se salve. Por eso se llama la historia de la salvación. Pero este rey, versículo 24, hizo lo que Yahvé detesta. No se retractó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Siguiente rey, capítulo 15, versículo 8, Zacarías. Reinado de Zacarías en Israel. En el año 38 del rey Osías, rey de Judá, empezó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam II, sobre Israel en Samaria. Reinó 6 meses. Hizo lo que Yahvé detesta, lo mismo que sus antepasados, y no se retractó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Fíjense cómo no nada más es el rey el que comete el pecado, sino también hace cometer pecados a su pueblo. ¿Y qué le pasó a este rey? Salún, hijo de Yabés, conspiró contra él, lo atacó, lo mató y reinó en su lugar. Cambio de dinastía nuevamente. Versículo 13. Reinado de Salún. Salún, hijo de Yabés, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria y atacó ahí a Salún, hijo de Yabés, lo mató y reinó en su lugar. Fíjense cómo tenemos otra vez 3 reyes en un mismo año. Lo mató y reinó en su lugar. Versículo 17, reinado de Menahem. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaria. Hizo lo que Yahvé detesta, porque no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Bueno, en su tiempo, un rey de Asiria invadió el país. O sea, los asirios ya empiezan a hacer sus incursiones. Fíjense en qué año estamos. 743. ¿Cuándo va a caer Samaria? 721. Y no era como ahora que hay esas bombas que echan y en un día conquistan todo, sino hacen incursiones en el territorio, empiezan a tomar ciudades. Pero tomar una ciudad tomaba tiempo. Son ciudades fortificadas. Las tenían que sitiar. El sitio duraba 3, 4, 5 años en lo que se les acababa la comida. Entonces empieza como la amenaza asiria, pero va a terminar hasta el 721. ¿Y qué hizo el rey Menahem?
pues le entregó al rey de Asiria 1000 talentos de plata para que mejor lo ayudara y consolidara el poder real en su mano. Y se nos muere. Siguiente rey, Pekajías. Versículo 23. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekajías, hijo de Menachem, sobre Israel en Samaria. Reinó 2 años. Hizo lo que Yahvé detesta, porque no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pekaj tramó una conspiración contra él. Lo atacó en Samaria, en el torreón del palacio real en Samaria. Lo acompañaban 50 galaaditas, habitantes de Galaad. Mató al rey y reinó en su lugar. Y luego viene el reinado de Pekaj en Israel. ¿Ok? Este es en el año 737. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekaj, hijo de Romelías, sobre Israel en Samaria. Reinó 20 años, hizo lo que Yahvé detesta, pues no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Y aquí vamos a tener como muchos nombres, me los voy a saltar, prefiero estudiarlos cuando lo veamos en el reino del sur. Y termina el reinado de Pekaj en el año 732. Nos vamos hasta el capítulo 17, porque todo lo demás es del reino del sur. Es el reinado del rey Oseas en Israel, y a este rey Oseas le va a tocar la caída de Samaria. Estamos ya en la quinta época. Entonces, ¿quién fue el primer rey del reino del norte cuando se dividieron? Jeroboam. ¿Cuál fue el peor de los reyes del norte? Ahab. ¿Cuál fue la constante de los reyes del norte? Hicieron lo que Yahvé detesta. Pero haciendo ellos lo que Yahvé detesta, el pueblo también hacía lo que Yahvé detesta. ¿Y cuál va a ser el último rey del reino del norte? El rey Oseas, que va a coincidir el nombre con el de un profeta de esta época que se llama Oseas. Y eso a veces también en la Biblia nos complica un poquito el estudio, porque por fin es el rey, es el profeta, no importa. Vamos a concentrarnos en el mensaje doctrinal, que es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. Capítulo 17, segundo libro de los Reyes. Mientras reinaba Ahaz en Judá, comenzó a reinar Oseas en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años. Hizo lo que Yahvé detesta, aunque no tanto como los reyes de Israel que le precedieron. ¿Qué le pasó? Salmanasar, un rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba y que había mandado mensajeros a Egipto, y dejó de pagarle al rey de Asiria el tributo que pagaba años anteriores. Entonces el rey de Asiria arrestó al rey Oseas y lo encadenó en prisión. Y ustedes saben que cuando toman al rey, caen los imperios. ¿Qué pasó? Versículo 5. Entonces, el rey de Asiria avanzó contra todo el país, contra el reino de Israel. Marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria. Estas 10 tribus del norte, los judíos las conocen como las 10 tribus perdidas de Israel, que fueron deportadas al reino de Asiria y no se supo más de ellas. Y los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Y estos siguientes versículos son muy importantes. Fíjense cómo el autor que escribe la historia sagrada hace reflexiones sobre la ruina de Israel. ¿Por qué cayó? Si lo estudiáramos a nivel de historia, pues cayó porque el imperio asirio lo conquistó. Pero desde que empezamos nuestro curso dijimos una palabra. La historia vista con ojos de fe no es nada más sucesión de acontecimientos que son datados en una fecha, sino una serie de intervenciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo.
No podemos creer, o más bien no nos gusta creer o leer, que la historia vista con ojos de fe nos dice que Dios suscitó al imperio asirio en contra de su pueblo. Para entender un poquito esto, les recuerdo cuando Dios les llevó a la tierra prometida y les dice, les voy a dar esta tierra que emana leche y miel. Y los israelitas le han de haber dicho, Señor, pero está ocupado, están los cananeos, están los hititas, están los jebuseos. Y Dios les dice, sí, pero estas personas hacen abominaciones que yo no tolero. Por ejemplo, sacrifican a sus hijitos, a sus dioses. Y por todas esas abominaciones que hacen, les voy a quitar esa tierra y se les voy a dar a ustedes. A los israelitas muy contentos. Pero les dice Dios, si ustedes un día imitan sus costumbres, también a ustedes les voy a quitar la tierra. Así como ahorita ustedes van a conquistar esa tierra que emana leche y miel, si ustedes un día cometen esos mismos pecados, también a ustedes las voy a quitar. ¿Y cuál es la manera de quitarles la tierra? Pues a través de una invasión extranjera. Y por eso la historia vista con ojos de fe nos va a decir que Asiria, no nada más porque sí, por conquistar más territorio, tomó el reino del norte. La historia mirada con ojos de fe nos va a decir que fue por los pecados de Israel. Vamos a leer entonces. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 7. Esto sucedió, es decir, la caída de Samaria sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses, habían seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Ahí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando al Señor. Yo quisiera hacer un paréntesis. Durante 2 siglos. O sea, Dios había dicho, yo soy, cuando se revela en Éxodo 34 dice, yo soy un Dios rico en amor, rico en misericordia, tardo a la cólera, que mantengo mi amor por 1000, pero castigo como 3 o 4. Llevamos 2 siglos de invitaciones a la conversión y de un pueblo que hace lo que Yahvé detesta, que hace lo que Yahvé detesta. Tiene que llegar el momento del castigo, porque en la justicia de Dios, el pueblo no puede quedar impune. ¿De acuerdo? Dice así. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su Dios. Versículo 10. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Ahí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos, que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando al Señor, y le daban culto a los ídolos cuando Dios les había dicho que no hicieran tal cosa. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Volveos de vuestros malos caminos. Hay que subrayar esto. Lo único que Dios le pide al pecador es vuelve. Y vuelve en hebreo es conviértete. Vuelve a tu Dios de quien te has alejado. No le pide sacrificios, no le pide que haga méritos, no le pide una vida moral intachable. Lo único que le pide es vuelve. En algunas ocasiones les he dicho y se los vuelvo a repetir, me gusta muchísimo pensarlo así. Toda la historia de la salvación es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo empiezan los problemas del hijo menor? Cuando se aleja de la casa paterna. ¿Cuándo se compone la situación del hijo menor? Cuando pide perdón, cuando vuelve junto a su padre. Y su padre lo perdona y le da en abundancia. Esa es la historia de Dios con su pueblo. Entonces,
¿Qué dice Dios? Versículo 13. Volveos de vuestros malos caminos. Guardad mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que yo prescribí a vuestros padres y que les transmití por manos de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que habían establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Es decir, nos habíamos prometido fidelidad y el pueblo solo ha tenido infidelidad. Caminaron tras dioses que eran nada. Ya había Dios demostrado que Baal no era nada en aquel duelo en el Carmelo con Elías. Y entonces, esta palabra es muy fuerte. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada. Así como hay un dicho en México que dice, eres lo que comes, ¿no? Si comes pura comida chatarra, pues te vas a enfermar, tu salud va a ser una salud chatarra. Aquí Dios les dice, si tú vas tras dioses que no son nada, te vas a volver nada, imitando las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un cipo sagrado. Se postraron también ante todos los astros del cielo y le rindieron culto a Baal. ¿Cuál era el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué más hicieron? Lo mismo que los cananeos. Arrojaron a sus hijos e hijas a la pira de fuego. Sacrificaban a sus hijitos a los dioses paganos. Consultaron los augurios y las prácticas de adivinación cuando Dios les había dicho en el Deuteronomio, tú no hagas eso. Se prestaron por dinero a hacer lo que Yahvé detesta, hasta el punto de provocar su ira. El Señor se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su presencia. Y nos preguntamos, ¿tiene razón el Señor o no? ¿Está actuando con justicia o no? ¿Está siendo injusto, castigando a su pueblo? Solo quedó la tribu de Judá. ¿Y qué vamos a estudiar en las próximas clases? Que tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, sino que siguió las costumbres que Israel había practicado. Entonces, Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de sus saqueadores hasta que los arrojó de su presencia. Fíjense cómo la Biblia no dice, los asirios hicieron esto, sino Dios lo hizo. Y yo sé que el lenguaje es fuerte y que no nos gusta escuchar esto, pero si Dios no fuera el autor de todos y Él no fuera el Señor de la historia, pues no estarían escribiendo así, pero lo que nos quiere enseñar precisamente es, a mí no se me escapa nada. Yo soy el que he tomado a Asiria como instrumento mío para castigarte por todo lo que has hecho, porque no te has portado como yo te dije. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló, los entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam. Y Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un grave pecado. ¿Cuál es el grave pecado? Abandonar a Yahvé tu Dios. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento vamos a ver cómo San Pablo en la epístola a los Romanos dice exactamente lo mismo. Cuando el hombre se aleja de Dios, cae en toda suerte de vicios y pecados. Por eso la invitación de Dios es, vuélvete a mí, permanece pegado a mí, para que no caigas en todos esos pecados. Israel se había desgajado de la casa de David, había hecho rey a Jeroboam y Jeroboam había provocado que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un grave pecado. Los israelitas, y es la historia que hemos estado leyendo estas 2 clases, persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido
Y como no se apartaron de ellos, Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Y deportó a Israel de su tierra a Asiria. ¿Quién es el autor de la deportación? Yahvé, hasta el día de hoy. Estos profetas que hablaron al pueblo de parte de Dios en esta cuarta y quinta época fueron Amós y Oseas. Quiero leer nada más un poquito del profeta Amós. Y fíjense cómo necesitamos conocer el contexto histórico de los profetas si queremos entender su mensaje. Si ya conocemos este contexto histórico que hemos leído a lo largo de 2 clases, fíjense cómo empieza el libro del profeta Amós. Dice, palabras de Amós, un pastorcito del pueblo de Tecoa, visiones que tuvo acerca del reino de Israel. Tecoa es un pueblito del sur. Y Dios toma a este pequeño profeta, que era un vaquero, y lo va a mandar con un mensaje en tiempos de Osías, rey de Judá, y tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y empieza Dios a hablar a través del profeta Amós. Con todo este mensaje que decíamos, que Dios decía, vuélvete, te voy a quitar todo lo que tienes, todo lo que te hace ser injusto. Y luego tenemos también al profeta Oseas, que les había comentado rápidamente, cómo habla del amor misericordioso de Dios. Y en el capítulo 1, fíjense cómo se introduce el libro. En tiempos de Osías, de Jotán, de Ahaz y de Ezequías de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, Dios le dirigió esta palabra al profeta Oseas. ¿Y qué le dijo? Y la historia del profeta Oseas es muy particular, porque Dios no le dice, Oseas, ve y párate en la plaza y diles tal cosa, sino que la vida del profeta va a ser el mensaje que Dios le va a dar a su pueblo. Este pobre profeta se va a casar con una mujer que se llama Gomer, que es una mujer dada a la prostitución. Y a pesar de ser como es ella, el profeta la ama, la busca, tiene hijos con ella. Y lo que hace la Biblia es enseñarnos que Dios, el Dios de Israel, se revela en la historia como un Dios que ama a su pueblo, como un hombre ama apasionadamente a una mujer, que a pesar de haber hecho una alianza con ella, a pesar de que ella se prostituya, a pesar de que ella le pague con lo que su esposo le ha dado a otros dioses, él la perdona. La sujeta a un periodo de prueba primero, le impone un pequeño castigo, pero luego la perdona. Y terminábamos la clase anterior leyendo, pero yo te desposaré otra vez en amor y en misericordia. Y ese es el amor que tiene Dios por su pueblo siempre, porque Dios no es hombre. Enseñanza de la historia de la salvación. Él es Dios, Él no reacciona como nosotros. Él lo que le interesa es salvarnos. Y por eso nuestro curso se llama La historia de la salvación. Y terminamos entonces, ahora sí, con la caída del Reino del Norte, etapa número 6 de la historia de la salvación, año 721 a.C. Samaria cae en manos del imperio asirio y queda borrado para siempre. Muchas gracias por su atención y alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.